Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a realizar un juego de 6 posavasos. Utilizaremos la técnica del craquelado y sobre este un bonito papel de arroz haciendo decoupage. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! La base para los posavasos que vamos a hacer en el vídeo de hoy la compré en la tienda online con idea de manualidades y labores. Os dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo. Consta de 6 posavasos en madera y la cajita que los contiene. La verdad es que tiene un precio bastante bueno y para hacer un regalo estas navidades vienen genial. Y la madera está bastante bien arreglada. No obstante, le daremos primero un repaso antes de empezar con la manualidad. Esta madera viene muy bien tratada, pero para quitar posibles impurezas le vamos a pasar suavemente una lija a cada uno de los posavasos y a la base, a la cajita. Lijaremos y limpiaremos para retirar los restos de polvo. Los posavasos lijados y vamos a pasar a pintarlos directamente con pintura a la tiza. Podríamos darle una mano de imprimación o primer que tapara antes el poro, pero como la pintura a la tiza agarra muy bien sobre cualquier superficie, no lo vamos a hacer y vamos a evitarnos ese paso. La base de los posavasos la voy a craquelar, así que la base la voy a dar con un color oscuro, este color océano de pintura a la tiza de la marca Artist, y después le vamos a dar blanco por encima. Voy a empezar dándole la base azul a todos los posavasos, tanto por delante como por detrás. Y lo voy a extender con pincel. Le voy a dar una mano y si veo que no ha cerrado bien el poro, le daremos una segunda mano. Esta pintura tiene una textura cremosa y se extiende fenomenal. Mientras van secando los posavasos con el color verde mint, un color verde a la tiza, voy a ir pintando la base por dentro y por fuera, en ambos lados. Es un verde muy bonito, clarito, es un tono precioso que me encanta. Y lo mismo que los posavasos, le daremos una mano y dejaremos secar. Si vemos que necesitamos una segunda, como en este caso la base no va a ir craquelada, a lo mejor necesitamos una segunda capa para cubrir bien toda la madera. Ya tengo pintados los 6 posavasos en el color azul, un océano, este azul tan bonito, y le he dado 2 manos, pasándole una lija suavemente entre mano y mano, porque la madera levantaba un poquito de pelito. Y para la base ya sabéis que le hemos dado el verde mint, lo mismo, 2 manos con una pequeña lijada entre mano y mano. Y ahora lo que voy a hacer es darle a una de las 2 caras craquelador, porque le voy a poner en un color muy clarito. Voy a proteger los bordes porque no quiero pintarlos, lo voy a hacer con cinta carrocera, todos ellos, y después le daremos el craquelador para darle un color más claro por encima y luego poder hacer el decoupage. Y para la base, a pincel seco después le haremos algunas cositas. Buscaré el lado que más me guste para hacer la parte superior y directamente... Más o menos, si nos pasamos tampoco pasa nada, es simplemente para no tener que andar pintando después todo lo demás, para que el borde destaque sobre el fondo. Nada, directamente pegamos, presionamos bien todos los bordes para que se peguen bien y pegamos por el otro lado. Y así con todos. Ya tenemos protegidos todas nuestras bases y ahora le voy a extender a todos ellos una base de craquelador. No debemos extenderla en exceso, pero tampoco que nos quede muchísimo. Estiramos la capa, le damos a los 6 posavasos y lo dejamos secar. Que llegue bien el craquelador a todos lados. Ya está extendida, la dejamos secar.
Ya van secando las capas de craquelador que le dimos y ahora le voy a dar la pintura por encima. Pintura acrílica normal. He puesto cantidad suficiente en una paletina porque ya sabéis que la capa ahora que le debemos dar debe ser no un exceso de capa, pero desde luego sí generosa para que el craquelador nos quede bien y perfecto. No debemos repasar una vez que hemos dejado carga de pintura en una zona, salvo que nos haya quedado algún hueco, alguna reserva, y sobre todo podemos hacerlo mientras la pintura esté húmeda. Una vez que la pintura esté seca, si repasamos por encima, estropeamos todo el trabajo. Así que lo que voy a hacer es, como después esto va a llevar un papel por encima, vamos a probar de dos maneras distintas. Vamos a hacer uno con pincel y otro con esponja y vamos a ver cuál nos gusta más. Cojo carga de pintura e iremos depositando encima del posavasos a pequeñas pinceladas en diferentes sentidos, siempre que tengamos carga de pintura en el pincel. Si no, cogemos de nuevo y en función de la dirección que vayamos dándole a estas pinceladas, luego veremos que así craquela el dibujo. Y esperamos a ver qué efecto nos da. Este otro lo vamos a hacer con esponja. Y lo mismo, tenemos que tener carga suficiente de pintura para no tener que estar repasando. Es muy importante, tampoco un exceso. Pero bueno, que la esponja esté un poquito cargada. Y vamos a empezar. A mí me gusta mucho más hacerlo con esponja. Me parece más rápido, más una imagen más limpia. Pero yo os doy las dos opciones. Ahora vamos a esperar a secar a ver cuál de las dos nos gusta más. Bueno, todavía no han secado por completo las dos capas, no lo he acelerado con calor. Sabéis que se puede dar calor con una pistola de calor o con un secador y que eso acelera el proceso del craquelado. Yo no he hecho nada de eso, pero sí podemos comprobar. Mirad, el mismo craquelador, la misma pintura de base y simplemente la manera de extender la pintura que damos por encima nos da un acabado al craquelado u otro. Este es más puerta desconchada por calor. No sé si habéis visto alguna vez una puerta desconchada, la pintura que se descama. Bueno, pues esta sería, digamos, esa opción. Y esta otra es más la de tierra que se va agrietando. Después de un humedal, la tierra hace mucho calor y se va agrietando. A mí este tipo de grieta particularmente me gusta más que esta. Voy a hacer el resto como esta. No me importa en absoluto que uno de los 6 posavasos sea diferente, porque yo creo que apenas se va a apreciar. Y esta manera me gusta mucho más. Y vosotros ya elegís de qué manera os gusta más. También os cuento que el craquelado tiene su idiosincrasia. No siempre queda igual. Influyen muchísimos factores. Si lo hacéis en un sitio húmedo, es muy difícil que craquele bien. Si hace mucho calor, craquela muy deprisa y no podemos manejar bien los tiempos a la hora de dar la capa de pintura. Tiene sus más y sus menos. Otra característica importante, la base que demos debajo tiene que ser cubriente. Si la hemos dado sobre madera y la madera tiene mucho poro abierto, digamos que ha absorbido mucha cantidad de pintura y todavía no ha cerrado el poro, es posible que el craquelador no funcione. Es decir, tenemos que asegurarnos, si lo hacemos sobre madera, que el poro de la madera esté tapado para que la madera no absorba el craquelador hacia abajo y no surta efecto. Esos son los pequeños matices que os quería explicar hoy. Continuamos con el vídeo. Ya están los 6 dados y mirad qué diferencia hay en todos ellos de craquelado. También influye la cantidad de pintura. Este quizás ha hecho un craquelado más pequeñito porque en estas zonas de aquí tiene menos cantidad de pintura. Les vamos a dejar secar muy bien, para que tanto el craquelador que ahora está debajo y se habrá humedecido seque como la capa de pintura. Y continuamos con el siguiente paso. Mirad, este es el papel que yo voy a utilizar. Voy a hacer unos posavasos con estos bonitos motivos. Bueno, yo voy a decir que son navideños, pero en realidad son invernales, que me encantan, con unos animales súper bonitos. Son todos geniales. Bueno, pues ahora, ayudándome de un pincel y agua, voy a humedecer toda la zona alrededor de los diseños y las vamos a recortar como siempre.
Ya tengo recortados los 6 motivos que vamos a pegar en los posavasos. Antes de pegar los motivos del papel de arroz, vamos a despegar la cinta protectora, cinta de papel que pusimos en los bordes. Si no la habéis puesto, pues no será necesario quitarla. Y con mucho cuidado vamos a ir retirando todo alrededor. Y mirad, ha quedado perfecto. Si luego hay que rematar o darle un pequeño remate por aquí, se lo damos. Y ahora que ya tenemos la base por completo limpia, vamos a hacer el decoupage. Para hacer el decoupage voy a utilizar el medium de la marca Artist Cromática. Y ya sabéis que funciona muy bien. En este caso directamente voy a extender una capa por encima. Como voy a cubrir toda la zona, extiendo bien y ajusto el motivo que vamos a pegar. En este caso, la liebre. No he recortado estos bordes porque lo voy a pegar al borde y lo que sobre después lo limaremos o lo lijaremos. Y ahora, con la misma cola y desde el centro hacia afuera, ya sabéis que vamos dando una nueva capa para proteger el papel y para pegarlo completamente y retirar las posibles burbujas o arrugas que se hayan formado. Aunque como estamos trabajando con papel de arroz, la verdad es que el decoupage es muy sencillo. Y una vez que hemos extendido una capa por encima, lo dejaremos secar. Iremos pegando todos los posavasos con la misma técnica. Si os está gustando la idea de hoy, podéis regalarme un dedito arriba y compartir esta idea con vuestros amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. Quiero daros las gracias a todos los que me acompañáis semana tras semana viendo, comentando y compartiendo mis vídeos. Estoy súper contenta con la evolución del canal. Y si acabas de llegar y no eres de los habituales por aquí, puedes suscribirte activando el botoncito rojo que aparece debajo de este vídeo y activando la campanita que viene al lado. De esa manera, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. A todos los nuevos, los suscritos, los no suscritos que estéis viendo este vídeo, muchísimas gracias. Y siempre se me olvida algo, os dejo por aquí arriba también mis redes sociales. Ya hemos terminado de pegar los 6 motivos, ahora vamos a esperar a que seque y después vamos a pasar a lijar los bordes del papel con una lija. Ya se ha secado la cola para decoupage y ahora vamos a lijar todos estos bordes que nos sobran. Iremos dándole pequeñas pasadas a la contra de la madera para ir cortando y retirando el papel de arroz sobrante. Y mirad cómo queda. Yo creo que queda muy bonito. Haremos lo mismo con todas las piezas. Y a la base, para equipararla un poquito, a pincel seco le vamos a dar la pintura en tono kaolín con un pincel de cerradura. Retiro el exceso y empiezo a darle un poquito. Con el tono azul con el que pintamos los posavasos y sin apenas carga de pintura, muy poco, voy a hacerle un rayado así, mirad. Espero que se aprecie. Es como un decapado. Nada, no cojo apenas carga. Descargo bien. Y en el sentido de la veta de la madera. Como no lo quiero sobrecargar mucho, quiero que quede predominando el tono verde. Es una pequeña mancha nada más. Bueno, pues haré lo mismo en la parte de fuera.
Y para terminar de unificar todos los tonos del trabajo, con el color verde mint que pintamos la base, vamos a repasar todos los posavasos por detrás, exactamente igual que hicimos con el resto de colores en la base. Con un stencil de copo de nieve, que veis que ajusta bastante mal, pero que lo tengo más o menos centrado, o eso espero, el pincel de cerda dura y pintura acrílica blanca, voy a hacerle un pequeño stencil al centro. Como no lo puedo ajustar bien, voy a ir dándole golpecitos y colocando y moviendo la mano para que la plantilla no se mueva del sitio, y la voy ajustando bien con los dedos. Podría ir a pequeños circulitos, pero como no puedo ajustar bien la plantilla por la zona en la que está, prefiero ir dándole golpecitos que van descargando la pintura en los huecos. Y cuando creo que está, levanto y bueno, ahí queda nuestro copo de nieve. Vamos a proteger todo nuestro trabajo con barniz acrílico, en este caso en acabado satinado, pero podemos utilizar el que más nos guste. Y le vamos a dar unas cuantas manos, dejando secar bien entre capa y capa para proteger muy bien nuestro trabajo, ya que encima después vamos a colocar, como sabéis, pues una copa, un vaso, y podría estropear nuestro trabajo. Extenderemos bien las capas, dejaremos secar bien entre capa y capa y habremos terminado nuestro juego de posavasos. Y así hemos llegado al final de la idea de hoy. Como siempre os digo, espero que os haya gustado y entretenido. Quizás hubiéramos debido marcar un fondo un poquito más clarito para que se vieran mejor los detalles de este bonito papel invernal. Pero a mí me gusta muchísimo el efecto del craquelado. Pero el fondo ha dado lugar a ver dos tipos diferentes de craquelado, utilizando los mismos materiales. Os dejaré los enlaces a los materiales que utilizo en el vídeo de hoy en la cajita de descripción del vídeo. Nos veremos muy pronto con nuevas, creativas y navideñas ideas. ¡Chao!